7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión y Democracia en Estudios: el doctor Julián Cárdenas, experto en temas de Fuerzas Armadas, jurista, y nos acompañará también el general Juan Carlos Barragán, ex alto jefe policial. El tema que queremos plantear: cómo lograr depurar a las instituciones, a Fuerzas Armadas, a la policía, en medio de una situación atípica que vive el Ecuador, como es un conflicto armado interno, en condiciones de inseguridad y violencia. Doctor Julián Cárdenas, ¿cómo depurar, en el caso específico de Fuerzas Armadas, frente a los hechos que suceden? Porque hay casos, queremos hablar también, hay un proceso que se ha iniciado en la región amazónica por la muerte de una oficial del ejército en condiciones no esclarecidas todavía, que sería bueno, partiendo de un hecho: ¿hay o no necesidad de mayores controles en instituciones jerarquizadas, piramidales, en donde la disciplina es el primer requisito dentro de la institución? Buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, buenos días a la ciudadanía. En realidad se plantea un escenario complejo, puesto que vivimos un conflicto armado interno. Pero el enemigo no es convencional, no es un enemigo al que se pueda identificar directamente bajo la doctrina militar de enfrentamiento. Consecuentemente, este conflicto armado interno ha conllevado también una serie de acontecimientos en el comportamiento del personal, porque no debemos olvidar que existen instituciones que están creadas con competencias específicas, pero los roles que por la necesidad del Estado le han correspondido asumir, en este caso a Fuerzas Armadas, conllevan también la necesidad de implementar mecanismos que permitan enfrentar estas amenazas a la seguridad del Estado con conocimiento de causa. El ordenamiento jurídico militar, debe conocer la ciudadanía, que está estructurado de manera rigurosa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que al interior de Fuerzas Armadas prevalezca la disciplina, el cumplimiento del deber, y sin dejar de lado que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones protectoras de derechos, libertades y garantías de la ciudadanía en general. Consecuentemente, hechos aislados no pueden manchar el funcionamiento de la institución armada. Y precisamente en ese ordenamiento legal militar está previsto que cuando hay actos de naturaleza que se apartan del cumplimiento de esa misión constitucional, la misma institución, a través de sus autoridades, tiene la obligación de implementar a través del mecanismo de denuncia para que estos actos sean juzgados por las autoridades competentes. Así como también la ciudadanía debe conocer que cuando hay repercusiones legales por el cumplimiento cabal del deber constitucional de Fuerzas Armadas, la institución, a través de su estructura legal, que deviene desde la Presidencia de la República como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el señor Ministro de la Defensa Nacional como representante legal, y los estamentos hacia abajo, la Ley Orgánica de Personal y Disciplina Militar prevé la obligatoriedad del patrocinio a los miembros que son objeto de retaliaciones de carácter legal por el cumplimiento de sus obligaciones militares. En consecuencia, lo que corresponde en este caso es manifestar, licenciado, que los mecanismos jurídicos existen, la estructura institucional existe,
pero es necesario también intensificar y fortalecer el cumplimiento cabal de las obligaciones y derechos que están previstos en la legislación militar. Instituciones como las Fuerzas Armadas tienen que regirse y someterse a su propio ordenamiento jurídico. Y ese ordenamiento jurídico está diseñado precisamente con todos los mecanismos que permiten la autodepuración cuando la situación así lo amerita. ¿Y cómo debiera autodepurarse? ¿Aplicando la ley, haciendo mayores controles, fortaleciendo la institucionalidad? Es necesario, licenciado Miguelito, que se conozca que en la estructura organizacional, en el caso de Fuerzas Armadas, existen las Inspectorías Generales de Fuerza, que son organismos de control institucional para verificar el cumplimiento de las actividades militares. Este organismo denominado Inspectoría General tiene las atribuciones y las competencias para poder determinar que se cumpla exactamente con la ley militar, con el ordenamiento jurídico y que todas las actividades militares estén encuadradas en el diseño específico del cumplimiento de la misión. Lo que sí es necesario, y estoy convencido de que las autoridades militares al momento se encuentran realizando un esfuerzo para complementar la capacitación y la preparación del personal militar con temas que por la naturaleza del cumplimiento de los actuales roles son necesarios que se manejen al interior de Fuerzas Armadas. Es decir, ya deben implementarse en las mallas curriculares la difusión de materias como la política criminal, el combate a la inseguridad. ¿A través de qué? A través de una política criminológica también al interior de Fuerzas Armadas que permita detectar cualquier tipo de desviación y necesariamente tomar las acciones correctivas al respecto. Bienvenido al general Juan Carlos Barragán, ex alto jefe policial. Estamos hablando sobre la necesidad de fortalecer a la institucionalidad, a las instituciones, policía, Fuerzas Armadas, frente a hechos que se han evidenciado y en una institución muy rígida donde la disciplina es fundamental, instituciones jerarquizadas, piramidales. Yo quisiera citar en el caso de la policía, ayer nomás, en el juicio penal por el asesinato de Fernando Villavicencio, había comparecencias de oficiales y se mencionó presuntas negligencias en las tareas a realizar en la policía. ¿Cómo lograr mayores controles y fortalecer la institucionalidad policial? General Barragán, buen día. Muchas gracias, José Miguel, y un saludo para el doctor Julián Cárdenas. Bueno, el tema es un tema realmente apasionante, ¿no? Porque primeramente debemos comenzar desde la moral de la gente. En este momento nuestros policías a nivel nacional, sus diferentes grados, desde su cabeza hasta el policía de menor graduación, están envueltos en devolverle al país la tranquilidad, en el cumplimiento mero de su misión, enfrentar complejas situaciones tanto de crimen organizado, del real crimen organizado, como este crimen callejero rutinario del día a día, que es el que espanta a la comunidad. Pero ¿cómo han de combatir? Sino con su moral alta, con el apoyo ciudadano, con una palmada en la espalda para que entonces corran por plazas, calles, caminos, dando y enfrentando estos problemas que no son personalmente de ellos. No es el problema del policía en su vida privada, los problemas que él tiene que solucionar o enfrentar. Tiene que rozar con la comunidad, con la maravillosa comunidad, pero también tiene que rozar con la comunidad, lo malo de la comunidad, con el crimen, con el desorden social, con el abusivo, con el que quiere imperar a la fuerza del trago, la droga y la violencia y poner a temblar la comunidad. Payasos mozalbetes, con cualquier membrete en la frente, que se creen los valientes del país, quieren asustar la comunidad. Y entonces, en este caso la policía, las Fuerzas Armadas,
tienen que salirles al paso, pero ¿cómo han de salir con la moral baja? Y si hay problemas, entonces las instituciones tienen sus medidas para resolverlos. Tienen sus medidas de, Miguel, usted usó la palabra depuración. Pero más allá de eso, la depuración debe obedecer a un proceso de control interno permanente, no cuando hay problemas solamente. Y déjeme decirle, Miguel, que la policía es una de las instituciones con mayor solidez en este campo. Pero claro, se reflejan hechos que salen a la luz de la comunidad, porque el número de enfrentamientos, digamos así, de tentaciones, de abusos de estos criminales que son depravados, y que la Convención de Palermo en el año 2000, después de tanta masacre y tanta muerte, y justamente en honor al asesinato de unos valientes fiscales italianos, esta convención dijo, este crimen organizado, solapado, agresivo y brutal, es eminentemente corruptor. Son hábiles para corromper, son hábiles para destruir las instituciones. Entonces, mi llamado, mi punto de vista es cómo fortalecer la moral de nuestros policías, de nuestros militares que están en las calles luchando contra este monstruo abusivo, corruptor, intimidador, porque ese es el crimen organizado. No es cualquier payaso de estos que se ponen el sombrero de cualquier organización y se meten a un local a espantar a una señora con su niño. No es crimen organizado este grupo de mercachifles del crimen. El crimen organizado son aquellos que están manejando las estructuras, que son capaces de influir sobre las leyes de los estados, que son capaces de corromper a todos los niveles para obtener sus ilícitas y gigantescas ganancias criminales. Pero entonces, a lo que voy, Miguel, primero los policías, el saludo personal mío, obviamente como ex miembro de la policía, en todo lugar, hombres y mujeres en sus diferentes jerarquías. También, obviamente, los generales que están enfrentando, están a cargo de planificar y todo. Y son los primeros en la línea. Porque estos señores no están ahí porque ellos debieron haber vencido, por ejemplo, sus procesos de asuntos internos y debieron haber vencido su prueba poligráfica. Caso contrario, no estarían ahí. Y la prueba poligráfica enérgica, firme y clara pregunta si están a este momento vinculados con bandas criminales, por ejemplo, o con el crimen organizado. Y si eso no pueden vencer, simplemente empaca sus cosas y se va. ¡Chao! Entonces, si estos señores generales están al mando de la institución, es porque lograron ese paso. Y estarán disponibles siempre para sentarse en una mesa con una máquina y contestarle a ella. No un humano, a lo que la máquina. Además de otros procesos como sus propias cuentas, sus bancos, sus tarjetas de crédito. Cada ascenso deberán presentar su sistema financiero, abrirlo totalmente ante departamentos de la Inspectoría General de la Policía, que son rotatorios, es gente nueva, chicos se van, investigadores regresan, pero ningún general está exento o puede quedarse por ninguna consecuencia libre de este control. Entonces, son los más cerca de auditar en este tema, porque están ahí. Si hay alguna duda sobre los señores generales, entonces ahí está. Estamos listos para dar la cara. Están estos compañeros ahí. No es que están aquí a la mano. Entonces, primero hay que respetar la gente que está haciendo la lucha, la gente que está peleando en las calles, metiéndose en sitios donde nadie entra, donde estos mozalbetes creyeron ser los dueños. Hay que entrar ahí, militares y policías. En las cárceles, hay que entrar ahí. Claro que hay que entrar. Claro que van a haber hechos y consecuencias. Gente que se sale de la ley. Pues entonces ahí está la justicia. Ahí está la fiscalía para que determine perfectamente qué es lo que sucedió en un hecho tal o cual. Y si alguien violó la norma, pues tendrá que ser sancionado. Tendrá que ser sancionado administrativamente por la policía y penalmente por la justicia civil. Entonces, lo importante para la policía es que los procesos están ahí, a la mano, y funcionando todos los días. ¿Por qué no visitar una oficina de asuntos internos de la policía
y ver el proceso diario que estas instituciones, que esta organización policial está haciendo todos los días. Y encontraremos todos los días analistas encontrando y revisando cuentas de los funcionarios en sus diferentes grados, a la cabeza a los generales. Y estarán todo el día revisando y realizando pruebas poligráficas. Todos los días está esta máquina funcionando, operando. Pero claro, la potencia del crimen organizado, del verdadero crimen organizado, y su mala enseñanza a estas organizaciones, de estos brutales, abusivos, pero no crimen organizado, unos payasos con mucha fuerza, mucha brutalidad, y muchos que se ponen el sombrero de estos payasos, como quiera que se llame, y atacan a la población civil, atacan al ser humano que sale a luchar todos los días por obtener el pan para su casa. Esa es la realidad de los ciudadanos. Abre una tienda para vender el pan, sale a dar clases y sale a buscar su pan del día y es atacado por estos criminales. Entonces, necesitamos fortalecer el ánimo de la policía y fortalecer, claro, sus procesos de asuntos internos, que los tiene y siempre se los puede mejorar. Y las cabezas son los primeros, y no es, como digo, y lo digo con absoluta tranquilidad, y si no lo logran, pues tienen que empacar, como vuelvo y repito, ¿no? Pero existen los procesos. Pero como decía el señor abogado Julián Cárdenas, claro, a la policía, a las Fuerzas Armadas, hay que enfocar su capacitación en esta dirección, capacitar sobre lo que significa el crimen organizado, lo que es el crimen organizado, en observancia a lo que la Convención de Palermo en el año 2000 ya lo puso en el mundo. Dijo, cuidado, porque aquí hay un grupo protervo de criminales organizados que son hábiles en corromper. A lo largo de los años, encontraron que ese es un mecanismo claro. Corromper para obtener información, favores, apoyos, no únicamente por parte de la policía y Fuerzas Armadas, también por el lado de los jueces, fiscales, periodistas, abogados. Todo le sirve al crimen organizado. Entonces, ¿cuánto están invirtiendo nuestras instituciones uniformadas en formar en esta línea a sus funcionarios? Entonces ahí tal vez tengamos una deficiencia. Porque no es solamente de esperar el último momento cuando el funcionario se ve embarrilado en un problema que sucumbió ante el crimen organizado para volarle la cabeza. Regresaríamos a ver cuánto invirtió la fuerza, cuánto invirtió la institución en darle mecanismos para que él comprenda lo grave, lo gravísimo que es dejar o acariciar al tigre. Por eso dijo uno de estos famosos fiscales italianos asesinados por estos criminales, dijo que quien acaricia al tigre, sus consecuencias siempre serán letales, aunque parezca que pasa un rato bonito y excitante de acariciar al tigre, pero sus consecuencias siempre serán letales. El final siempre será letal, porque estos criminales nunca pagan, solo cobran al final. Cobran con la vida, cobran con la libertad de nuestros funcionarios. Pero preguntemos a los funcionarios si pueden llenar un test claro sobre las características y condiciones de lo que significa el crimen organizado a nivel mundial. Entonces tal vez ahí las instituciones tenemos una deuda con nuestros funcionarios. Pero las instituciones están hechas por gente buena. Pero ahí se meten estos depravados porque son expertos en corromper. Y claro, lo logran. Es indudable que sí. No serán los últimos ni los primeros que sean llevados por este maléfico diablo de la corrupción de este tipo de crimen organizado, que se pinta como el traficante de drogas, pero también se pinta como el corruptor en los contratos, también se pinta como el corruptor en muchísimos aspectos de la convivencia social. Pero hay que tomar el toro por los cuernos y darle a la policía el respeto, el reconocimiento, y a Fuerzas Armadas, desde luego, que están ahora en este proceso, y el reconocimiento por lo que es. Y si algún mal funcionario lamentablemente sucumbe ante la tentación del crimen organizado, debe ser sancionado y castigado con todo el rigor de la ley. Pero no es solo el castigo. Hay que mirar atrás, en cambio, los que quedan, los jóvenes, los que ahorita mismo están saliendo. ¿Comprenden el problema en realidad o solo les he dicho, chicos, hay que ser buenas personas? Eso no sirve para nada.
es la capacitación técnica para poder enfrentar a estos brutales agresores que no solo matan con las armas, matan con su sucia mentalidad de llevarse gente buena para lograr sus fines protervos. Compañeros policías, señores militares, piensen en esto. Siempre estos le tentarán, asoman por ahí, están por ahí, y son expertos en esto. No lo digo yo, no lo dice actualmente el gobierno, el pasado ni el antepasado. No, ya lo dijo en el año 2000, el mundo reunido en Palermo. Se reunió el mundo entero, 196 países, y dijeron, mire, tenemos un problema grave, que es el corruptor crimen organizado. ¿Qué estamos haciendo realmente con profundidad contra él? No es solo decir sean buenos chicos, no sirve para nada. Los planes, las capacitaciones, el esfuerzo de las instituciones para cuidar su gente frente a este brutal atacante, que comprenda realmente a lo que se enfrenta. Pero no podemos poner a la policía ni a Fuerzas Armadas. Si hay un hecho que ha sucedido, o 10 o 5 o 50, tienen que ser castigados y severamente. Pero sobre todo tienen que tener su moral en alto y el apoyo de su comunidad para poder entrar donde entran y hacer lo que hacen todos los días. Y que un abrazo para cada uno de ustedes, señores militares y policías, que nos están cuidando ahora, a los que ya estamos viejos. Porque antes no estuvimos viejos. Eso, Miguel. Vuelvo con el doctor Julián Cárdenas, jurista. A ver, quisiera citarle la casuística. En Fuerzas Armadas hay un caso. En el caso Purga se ha vinculado al jefe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y a un ex jefe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército por presuntas irregularidades que se atribuye al Cuerpo de Ingenieros, más allá de que hubo un consorcio en Innosolución en donde el Cuerpo de Ingenieros tenía un porcentaje minoritario, pero allí está el proceso. Y hay dos casos más de las últimas horas. El uno que se relaciona con la muerte de una subteniente en la Brigada de Selva 19 en Napo por un presunto femicidio ocurrido. Igual presuntas irregularidades de un oficial que pretendió ayudar en el ingreso de objetos prohibidos en la cárcel de La Roca. ¿Cómo depurar, cómo cortar esto? ¿Cómo ve estos casos, doctor Julián Cárdenas? Bien, muchas gracias. Le envío también un saludo respetuoso a mi general Barragán. Justamente los ejemplos que usted acaba de citar nos permiten hacer una diferenciación de cómo maneja la legislación militar estos casos. Es necesario que la ciudadanía sepa que estos procesos están en investigación por parte de las autoridades judiciales competentes, quienes serán las que finalmente, en base a los elementos de convicción de cargo y descargo, las que tomen las decisiones respecto de si existió o no existió algún acto tipificado como irregular. En el primer caso citado, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, de lo que se conoce en la información, ¿sí?, existe una repercusión de carácter legal en el cumplimiento de las funciones propias del comando, porque la ciudadanía es necesario que conozca que este problema se origina en la declaratoria del incumplimiento de un contrato, uno de cuyos intervinientes era parte el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y en ese contexto, esa declaratoria de contratista incumplido iba a acarrear grandes perjuicios, porque no olvidemos que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, como parte de la Fuerza Terrestre y como parte de las Fuerzas Armadas, es una unidad militar que presta servicios al país. Tiene grandes responsabilidades: el control del oleoducto ecuatoriano, el SOTE y otras obras de gran envergadura en beneficio del país. Consecuentemente, ¿qué es lo que se buscaba en ese caso? Que esa declaratoria de contratista incumplido no acarree efectos negativos a fin de que no incida en la repercusión.
Y para eso se toman las acciones legales correspondientes, se hace el planteamiento de las acciones de protección y con los resultados que se conocen. Ese proceso ha acarreado una presunta responsabilidad atribuida a las autoridades que en su momento intervinieron en este caso, pero que está siendo esclarecido en las esferas de la justicia. Y como este es un acto proveniente de actos del servicio, entonces la ley penal militar sabiamente permite el derecho del militar a contar con su patrocinio institucional. Patrocinio institucional que debe de venir de la institución desde el más alto nivel. ¿Para qué? Para que se esclarezcan los hechos y obviamente, como sostiene mi general, en el caso de que hubiese algún indicio de un desviamiento del comportamiento militar, obviamente las consecuencias legales se acarrearán. Sin embargo, este es el típico ejemplo de cuando el patrocinio institucional debe operar. En los otros casos propuestos, que también están en investigación ante las autoridades competentes, se puede definir claramente que estos, en la presunción, no son actos devenientes del cumplimiento del deber. Consecuentemente, serán las autoridades a cargo de la Fiscalía y de la Justicia quienes los procesen y determinen las presuntas responsabilidades en caso de haberlas. Ahí la institución lo que hace es brindar todas las facilidades a las autoridades para que los procesos en base al legítimo derecho a la defensa y a las normas del debido proceso puedan ser esclarecidos y que se conozca la verdad para que sepa la ciudadanía. Pero sí es necesario también decir, licenciado Miguel, que estos comportamientos conductuales que son aislados también tienen un efecto, porque recuerde usted que esto del conflicto armado interno es un proceso que se viene llevando a cabo ya desde hace varios años atrás. No es reciente el conflicto armado interno. Si bien es cierto, no se ha formalizado con la rigurosidad que hoy el Estado ecuatoriano a través del gobierno ya lo ha identificado como tal, pero el combate a las amenazas transnacionales siempre ha existido de parte de las instituciones encargadas de proteger la ley. En ese contexto también es necesario invocar que tanto la carrera militar como la carrera policial son carreras de vocación, así como son otras carreras en donde existe una estructura jerarquizada. Y consecuentemente, el personal que accede a estas instituciones tiene que tener muy claro cuál es el compromiso de vocación, que es el servicio al país. Y que en instituciones de esta naturaleza, lo decía hace un momento, bajo la estructura constitucional, tienen la gravísima responsabilidad de ser protectoras de derechos y libertades. No se puede permitir bajo ninguna circunstancia que este deber y esta obligación sea infringido por parte de sus propios miembros. Pero la ciudadanía debe estar también consciente y tranquila de que los mecanismos institucionales permiten aislar esos actos, ¿sí? Y frente a la sociedad, las instituciones continuarán su camino. Aquí también es necesario, licenciado Rivadeneira, evocar varios hechos que usted ya los ha enfocado en este medio. Hace días atrás escuchábamos una entrevista a la señora secretaria ministra de Derechos Humanos, a quien el gobierno le ha designado la tarea del diseño de la política criminal. Pero cabe preguntarse y hacerse una reflexión. Si se demanda del Estado la construcción de una legislación fuerte que permita el enfrentamiento de estos fenómenos conductuales, es necesario que se conozca también que existen las leyes suficientes
para implementar estas estructuras. Es necesario, licenciado Rivadeneira, insistir que ya debe comenzar a funcionar el Consejo de Política Criminal y que debe existir ese ente rector de la política criminal que están previstos en la ley que reforma varios cuerpos legales. Pero esos diseños estructurales no pueden tener el libre albedrío en cuanto a su organización. ¿Por qué? Porque por mandato constitucional el funcionario público, el servidor público, está obligado a tener y a ejecutar las competencias previstas en la Constitución y en la ley. Consecuentemente, el darle a esa estructura organizacional que diseñe una política criminal estatal, no de gobierno, entonces permitirá incluir a todas las estructuras organizacionales de este país que tienen responsabilidades en el manejo de la seguridad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de darles institucionalidad. No debemos perder el punto de vista de que Fuerzas Armadas, por excepción, asumió tareas que son responsabilidad exclusiva de otras instituciones. El manejo del sistema carcelario está encargado al SNAI. Y ese cuerpo de vigilancia penitenciaria tiene que definitivamente obtener su estructura e identidad institucional propia, que permita contar con un cuerpo estructurado, especializado en el manejo de cárceles. Y entonces, ese intervencionismo de las Fuerzas Armadas excepcional no puede volverse en el día a día de la solución de los problemas del país, porque posiblemente esos focos de contaminación también van a irradiar hacia sus estructuras institucionales. Es necesario que la ciudadanía conozca que el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana desde el año 2016 ya determinó la obligación estatal para que las instituciones complementarias de seguridad ciudadana que dependen tanto del Ejecutivo como de los gobiernos autónomos descentralizados tengan su identidad y su estructura propia y puedan dedicarse al cumplimiento de sus tareas específicas. Es necesario que ya se dé ese gran salto, licenciado Rivadeneira, porque caso contrario seguiremos con una falta de una política preventiva en todos los órdenes. A través de ese Consejo de Política Criminal se pueden diseñar estas políticas que permitan ser implementadas a nivel de Fuerzas Armadas, a nivel de Policía Nacional, a nivel de las entidades de control ciudadano, como son las agencias metropolitanas de control de tránsito, las agencias metropolitanas de control de suelos, que son estructuras jerarquizadas también, pero que no tienen una identidad propia por el momento. En esos sistemas hace falta ya que el diseño organizacional para su administración sean ocupados por personas especializadas provenientes de esas estructuras legales. Eso va a permitir darle identidad, institucionalidad y pertenencia para el cumplimiento cabal de sus misiones y les va a fortalecer y evitar que la contaminación de la penetración de estructuras y de crimen organizado, delincuencia, etcétera, etcétera, puedan incursionar y causar daño en el funcionamiento estructural del Estado. Doctor Julián Cárdenas, en el caso específico, como hemos citado, caso Cuerpo de Ingenieros, caso de Guayaquil, el caso de la brigada Fuerte 19, la brigada Napo, la muerte de una subteniente con la presunción de vinculación de 4 miembros del ejército, ¿cómo debiera procesarse de tal manera que, para que se demuestre que son casos aislados y que aquí hay una actuación con un fuerte control y rigurosidad para evitar, por un lado, que se repitan dentro de un cuartel militar y segundo, que caiga todo el peso de la ley,
como hechos que debieran considerarse aislados. Sí, en realidad se puede afirmar en base a las estadísticas que efectivamente son hechos aislados. No son repetitivos en el contexto. Pero es necesario también señalar que justamente los mecanismos de prevención que existen permiten detectar a tiempo este tipo de novedades. En el caso de Guayaquil, en el caso de La Roca, precisamente es una actividad de control ejecutado por las autoridades competentes la que ha permitido detectar ese comportamiento presuntamente irregular. Porque siempre debemos partir de la presunción hasta cuando no exista una determinación de responsabilidades por las autoridades competentes. Consecuentemente, el mecanismo institucional prevé también la adopción de acciones administrativas de carácter interno que permiten identificar si estos hechos efectivamente han sucedido. ¿Para qué? Para aislar a ese personal de las actividades castrenses y llegar incluso a su separación del servicio activo. Esto no obsta ni releva la actividad de la función judicial para también procesar penalmente estos hechos. No existe una contraposición entre el ámbito administrativo disciplinario interno y el ámbito judicial ejercido por las autoridades competentes. Entonces, esos diseños se implementan inmediatamente a nivel de la estructura institucional. Y aquí es necesario, licenciado Miguel, visualizar también unos hechos. Recuerde usted que hace muchos años atrás, por mandato constitucional, desapareció la estructura de la justicia militar administrando justicia militar, con el Código Penal Militar, con un Código de Procedimiento Penal y con autoridades judiciales militares. ¿Será acaso necesario volver la mirada hacia obtener un nuevo diseño de justicia militar como existe en otros países? Porque la rigurosidad militar permitió en su momento adoptar acciones del más alto nivel y con todo el rigor de la ley. Fíjese usted que la ley penal militar era la única que permitía el confinamiento de por vida para actos declarados como de traición a la patria, lo que no existía en otras estructuras. Además, figuras como la intervención pública de la institucionalidad, no necesariamente de la acusación particular, permitía procesar estos casos. Pero para eso también se necesita, ya está creado en la ley, la posibilidad de que el sistema de justicia militar, como el sistema de justicia de especialistas, acceda a ser promovido a la máxima jerarquía que la institución permite. En la policía ya existen claros ejemplos de que las autoridades del nivel de coroneles han accedido a la jerarquía de generales. En la policía tenemos los ejemplos también en la Comisión de Tránsito del Ecuador. Usted conoce que existen generales que ya ocupan esos cargos. ¿Y por qué este diseño estructural? Porque eso le permitirá a los mandos militares, en el caso de las Fuerzas Armadas, contar con autoridades de un nivel jerárquico donde se puedan adoptar decisiones estratégicas en beneficio de la estructura jurídica institucional. Entonces, por ahí tiene que caminarse para enrumbar estos hechos. Y, obviamente, licenciado Miguel, las lecciones aprendidas tienen que ser recogidas para ver qué es lo que falla en el sistema. Y una vez detectadas las fallas en el sistema, hacer correcciones profundas que eviten que eventos de esta naturaleza puedan o vuelvan a repetirse en el futuro. General Juan Carlos Barragán, ¿cómo lograr esas correcciones profundas que decía el jurista y doctor Julián Cárdenas en instituciones en donde pudieran ser casos aislados, pero hay que cortarlos de raíz para evitar, por un lado, que se contamine y por otro, que haya mayores controles por un lado, o lo que usted invocaba, una capacitación mayor?
Por favor, el audio, Juan Carlos. Ya, decía que que esta problemática presente en todos los países en donde opera el crimen organizado, en nuestro país tiene que ser enfrentada y vista desde una manera estratégica, es decir, global. No es únicamente el control en el acto mismo del trabajo policial en la calle. Mientras la policía o Fuerzas Armadas están realizando su trabajo diario ligado a una estrategia, en casa, dentro de las instituciones me refiero, debe estar llevándose a cabo un plan intenso de control, de planificación, de desarrollo de medidas y técnicas acordes a la nueva realidad y a la nueva, digamos así, a las nuevas capacidades del crimen organizado. Ya tuvimos, obviamente el país también está dándose cuenta, y las instituciones. Pasaba con el sistema carcelario. El interior de las cárceles estaban tomadas por grupos que ya tenían prácticamente un modus operandi criminal a la vista del Estado. Eso no podemos tapar. Era así como estaba funcionando. En donde los mismos personas privadas de la libertad, con mayor poder, en base a sus abusos, de su brutalidad, pues extorsionaban, maltrataban y conseguían grandes cantidades de dinero a través de la extorsión a los mismos privados de la libertad y sus familias en el exterior. Y sin duda esto producía una cantidad inmensa de dinero y movimiento de efectivo rápido a las cuentas y a las manos de estos criminales. Y entonces se entró en las cárceles. Sería o no importante que en la mesa planificadora se esté mirando con anticipación, con inteligencia de avanzada, con prospectiva, cuáles serán los recursos y caminos del crimen organizado para lograr retomar el control y de sus actividades anteriores. Y entonces, claro, el ser humano no cambia su función de ser humano, eso es imposible. El ser humano es como es. Y lamentablemente somos perfectibles o defectibles. Y de eso, ahí es donde ingresa el crimen organizado con su capacidad corruptora, con sus capacidades de intimidación y de corromper. Entonces, al militar en las cárceles, al policía en las calles, permanentemente tienen que estar ajustadas sus políticas, sus actuaciones, para que al regreso de sus operaciones sean sometidos, si se quiere, a un proceso de reeducación, de reorientación, para que este criminal, para que esta profilaxis al funcionario le permita mantenerse con conciencia clara de sus actividades y no pierda lo que escuchaba a los pilotos policiales en las operaciones, lo peligroso que es perder la conciencia posicional. Entonces, para evitar que nuestro funcionario pierda la conciencia posicional y acceda a hacerle favores al tigre, a este criminal abusivo, y hacerle favores que pongan en riesgo la tranquilidad de su familia, su libertad, del bien más preciado, su libertad. Hay que capacitar adentro, con planes estratégicos. Vuelvo y repito, no se trata de formar la gente en la fila, de formar la gente en el patio y hacer una arenga, que es muy importante, sí. Pero va mucho más allá de eso. No es solamente una arenga para incitar a los chicos a ser buenas personas, buenos policías, buenos militares. No, tiene que haber una organización estratégica de las mallas y procedimientos que apoyan para que este funcionario se mantenga motivado. Y en eso tiene que ver mucho la forma como está dotado, los recursos con los que cuenta, sus capacidades de descanso, sus capacidades de tiempo con su familia, su cercanía donde está trabajando. Porque cuando el hombre, el ser humano en general, pierde la moral, pierde la estima, pierde el ánimo en cualquier actividad, pues sus capacidades decaen. Y cuando está decaído, entonces es cuando está propenso a la mano criminal de este voraz tigre. Entonces, básicamente es pensar que nuestras instituciones están formadas de gente buena, y comprender que esta gente buena puede transformarse en mala si nuestras capacidades de las fuerzas no están invirtiendo en el proceso para mantenerle alerta
a detectar inmediatamente la posible penetración, el aparecimiento del crimen organizado con ofertas aparentemente inocentes, pero que conllevan por debajo un lobo con piel de oveja, que lo que al fin pretende es romper su estructura moral para ponerle al servicio del crimen organizado. Y en eso, vuelvo y repito, son expertos, son hábiles, y eso ha conllevado a un sinnúmero de venganzas, matanzas y esfuerzos por eliminar gente buena, gente que le ha estorbado al crimen organizado en el camino. No únicamente en Italia, donde se hizo este protocolo de Palermo, esta convención, porque asesinaron brutalmente a 2 valientes fiscales. Brutalmente. Uno tras del otro. Pero en nuestro país pasó lo mismo. Han asesinado jueces extraordinarios. Ya nos ha pasado, nos pasó más o menos a esa misma época. Y entonces necesitamos entender que la protección de la moral de nuestros funcionarios tiene que ser una medida estratégica que esté claramente reglamentada y puesta en ejecución en las normas, en los procedimientos de las fuerzas. Y se tiene que reformar de urgencia, porque estoy de acuerdo con lo que dice lo que dice aquí mi compañero de panel, Julián. Sí, las Fuerzas Armadas no tienen que hacer eso. Las Fuerzas Armadas tienen otra labor, otra misión, pero pues ahora tiene que apoyar. ¿Qué le parece? Y si le digo que esto será para 2 meses más o 3, el Estado tendrá que acomodar sus normas, porque hay un interés profundo que es el bienestar de la comunidad, y eso es responsabilidad del Estado. Así que déjeme decirle que hay que estar claros que Fuerzas Armadas no vino para un ratito. Así que hay que acoplar rápidamente los mecanismos de control, sí, pero los mecanismos de protección, de profilaxis, porque los señores militares, con su gran capacidad y con 99% de gente extraordinaria como la policía, van a quedarse bastante tiempo. Así que eso no va a ser para pronto. Se van a quedar y bastante. Entonces hay que acoplar los mecanismos. Y por favor, si hay alguien que está mal y si alguien quiere públicamente entonces pedir cuentas, ahí están los señores. Ahí están los generales con sus procesos listos. Y si no quisieran someterse a las pruebas que reglamenta la institución policial, saben bien que tienen que irse, en fin. Entonces, necesitamos confiar en la gente que está haciendo la lucha, que está haciendo el trabajo que nadie quisiera hacer. Y estos jóvenes son ahora los que tienen que hacerlo. Tienen que liderar sus grupos y sus equipos, sus instituciones. Y todos queremos que el país salga adelante, entonces tenemos que apoyar. No podemos hacer solo contra. Lo que está mal hay que decirlo, plausible que se lo diga, hay que decirlo. Pero tenemos que seguir adelante y darle fe, confianza, valentía a estos hombres que están en combate, hombres y mujeres de las fuerzas. Y vuelvo y repito, hay que comprar rápido las cosas porque no queremos que Fuerzas Armadas sea lastimada por el apetito corruptor del crimen organizado. A la policía ya le han hecho todo el tiempo y tiene sus mecanismos. Y estoy seguro que ahí están los mecanismos para que se los audite. El problema es que Fuerzas Armadas no estaba preparada para esto. Entonces yo no sé si sus mecanismos, sus sistemas de poligrafía, de control de gastos, de revisión de cuentas, funcione como funciona en la policía. Y si hay que hacer ajustes, hay que hacerlo. Pero hay que prepararnos para que esto no será muy rápido. Señores, Fuerzas Armadas va a quedarse bastante tiempo. Es mi modesta opinión. Pero aquí lo que importa es la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Que no nos secuestren, que no nos maten, que dejen trabajar las madres que salen a luchar todos los días. Y en eso tenemos que unir las fuerzas. Si no hay los recursos, nos tenemos que unir las fuerzas de unos y otros para darle al ciudadano común y corriente una vida más o menos vivible, no funcionable, porque vamos a ver Flor del Bastión, Durán, bueno, los cantones priorizados. ¿Cómo esa pobre gente tiene que luchar en medio de estos criminales abusivos que comienzan a desemborracharse en un parque sin que nadie les diga nada entonces?
y luego de eso a lo más, secuestrar, a matar, a tener la comunidad aterrorizada. Entonces no, hay que darles lo que merecen. Más bien de decir que nombrar que la policía, que los militares tienen problemas, ajustémosles entonces a los que tengan problemas. Pero del resto, démosle fortaleza para que luchen con ahínco, con valor, que tomen las armas y enfrenten a estos criminales abusivos que no duran en dispararle a un niño, no digo a matar un conductor de bus delante de sus hijos. Pero los militares y policías tienen que dudar porque obviamente, ¿qué nos pasará mañana? Mañana no importa. Importa el hoy. Y hoy la responsabilidad de cuidar la comunidad. Mañana sí van a tener problemas. Así es la vida. Pero toca hacerlo. Lamentable, pero así es. Pero mañana pueden haber problemas. Vendrán leyes, vendrán organizaciones. Bueno, vendrán. Es futuro. Algunos enfrentamos eso como presente. General Barragán, pero así será. Eso implica lo que usted decía, acoplar los mecanismos y ser absolutamente rigurosos en los casos que se presenten, sea en Fuerzas Armadas o sea en la Policía Nacional. Es que no hay otro camino. ¿Cómo? Es que no hay otro camino. ¿Cómo se le puede enseñar a los jóvenes si estamos tapando a los viejos? Es decir, si en cualquiera de los grados alguien rompe la norma disciplinaria, administrativa, no se diga penal, pues así es, tendrá que responder, tiene que aplicarse el rigor de la ley, pero también hay que darle respaldo para lo que vendrá mañana cuando están haciendo las cosas bien, porque ninguno de los señores policías ni militares de este momento salen a la calle a matar, ni a causarle daño a nadie. Son los criminales los que vienen a enfrentar la ley, vienen a enfrentar al militar, al policía para matarlo, o para matar al ciudadano, y es donde aparece el policía y el militar para impedirlo. Y quizá mañana más tarde, cuando viejos no estén enfrentando a juicios penales porque enfrentaron a unos delincuentes donde alguien murió, en vez de que sufra el delincuente, este criminal avesado, pone a temblar el país, que cree que puede poner a temblar al país. Él es el que tiene que temblar. Y aquí están sus fuerzas, motivadas, con ganas. Toda esta gente que está en sus camiones militares, en sus patrulleros, en sus motocicletas. Vamos a hacerlo, señores. Ya del resto se arregla. Pero por ahora, vamos a hacerlo. El mañana, lo que importa es la vida de los niños de ahora. No importa si mañana, cuando viejos, tenemos que enfrentar problemas. Ya se arreglarán. Pero por ahora, hágalo o váyase. Es el momento de luchar, señores. Y nosotros, desde afuera, los que no podemos ayudar a la lucha, los que no podemos ponernos un chaleco y ayudar al combate o a dirigirles, pues por lo menos ayudemos respetándoles, dándoles ánimo, empujándoles. Si todos queremos lo mismo, y si alguien tiene algo que decir, dígalo, para que la justicia les ponga en la mesa. Y ahí están los procesos. Para saber, internamente existen todos los procesos de la Policía Nacional para auditar a un funcionario. Y es más, voluntariamente serían los primeros en correr a sentarse en las mesas. Ya, y esa es la cosa. Pero por ahora, vamos a la lucha, señores. No hay tiempo para más. Si alguien hace mal, pues hay que castigarlo y listo. Pero por ahora, el objetivo es el criminal. Claro, hoy vivimos este conflicto armado interno. Muchas gracias por estas ilustraciones que nos han hecho el doctor Julián Cárdenas, jurista, especialista en temas de seguridad de Fuerzas Armadas, y al general Juan Carlos Barragán, ex alto jefe policial. Muchas gracias por esta ilustración que nos hacen sobre la necesidad de depuración cuando se producen estos hechos en las instituciones de la fuerza pública. Muy amable. Gracias a usted por la oportunidad, licenciado. Un respetuoso saludo a mi general y a la ciudadanía. Muchas gracias al general Juan Carlos Barragán. Con esto vamos a una pausa publicitaria, 8:10 en el territorio continental ecuatoriano, y tenemos previsto un diálogo con la asambleísta de ADN, Valentina Centeno, para hablar lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional de manera especial con la mayoría legislativa.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.